Ezequiel 1, 15-21, mientras yo seguía viendo a las criaturas vivientes, pues, miré, había una rueda en la tierra al lado de las criaturas vivientes, junto a las 4 caras de cada una. 16 En cuanto a la apariencia de las ruedas y su estructura, era como el refulgir del crisólito, y las 4 tenían una sola semejanza. Y su apariencia y su estructura eran tal como cuando una rueda resultaba estar en medio de una rueda. 17 Al ir, iban en sus 4 lados respectivos. No se volvían en otra dirección cuando iban. 18 Y en cuanto a sus llantas, tenían tal altura que asustaban, y sus llantas estaban llenas de ojos todo en derredor de las 4. 19 Y cuando las criaturas vivientes iban, las ruedas iban al lado de ellas, y cuando a las criaturas vivientes se las alzaba de la tierra, a las ruedas se las alzaba. 20 A donde quiera que el espíritu se inclinaba a ir, ellas iban, inclinándose, el espíritu a ir allí, y a las ruedas mismas se las alzaba cerca de ellas, al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. 21 Cuando iban, éstas iban, y cuando se detenían, éstas se detenían, y cuando se las alzaba de la tierra, a las ruedas se las alzaba cerca de ellas, al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. La rueda en medio de una rueda es esto, inocencia en medio, un anillo de culpabilidad, nube oscura girando y girando de continuo, nube negra, viento inicuo del diablo, dando vueltas, sombras y montañas de separación, dando vueltas inicuos a la ciudad, tratando de entrar al centro, la inocencia, y culparla, el acusador de los escogidos de Dios y los justos, dan vueltas tratando de entrar a su interior y culparlos, más afuera, lo que dijo Pablo, ensancharse, en el amor, extender el paraíso, llegar a la tierra, el pueblo de Dios, como si fuera una esfera blanca, para ilustrarlo, rodeado de un anillo negro, y una expansión, Dios mismo, el inocente, con quien no hay injusticia, justo y recto es él, en medio del campamento, colocó una masa de nubes entre él y el campamento, nadie podía acercarse, las nubes negra, la culpa, el pueblo a distancia, Dios los amaba a su pueblo Israel, los ponía a prueba, tuvieron miedo de la voz de Dios y la escena de su presencia. Justo cuando Dios mencionó no desear entre otras cosas la mujer del prójimo, allí en ese momento Dios dejó de hablarles directamente, colocó la nube oscura, y empezó a hablarles mediante Moisés y los profetas, así que en este caso era así, la inocencia de Dios en medio, la nube oscura, un filtro entre esa nube oscura, Moisés que salía y entraba, y llevaba la palabra al pueblo. De la rueda que está en medio de una rueda, es una rueda blanca, un anillo de nubes oscuro, y una luz que puede atravesar esa oscuridad y llevarla al pueblo, el querubín ungido, pastor, la guardiana de las viñas, querubina, los dos rodeados de anillos de nubes oscuras, los separan, por eso ella dice, cuando el pastor le pide, déjame ver tu forma, oír tu voz, ella le dice, vete corriendo, por montañas y sombras de separación, etc. Pero su inocencia como paloma, de cada querubín, palomas, atraviesa ese anillo rueda de nubes oscuridad, y llega igual al pueblo, si hay alguna culpa, la culpa la tiene la nube negra oscura, que rodea, y es en todo igual, lo mismo, en los restantes de los 144.000 reyes y sacerdotes, y la gran muchedumbre, Dios colocó la nube oscura en el campamento, anillo de separación, para que no se le atribuya culpa ni a Dios mismo Jehová ni al pueblo, por el mal, en este caso el deseo, mal deseo, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría, esto es explicado en el siguiente relato, el pecado de los 3 hermanos, hijos de Noé, Cam, hombre oscuro, padre de Canaán, vio desnudez de padre, pecó, que maldito entre sus 2 hermanos, y su esclavo, Cam es la masa de nubes oscura, que separa, a hermanos, contienda, Dios lo odia, etc. El gran error es que los individuos carnales, que andan por vista no por fe, creen que simplemente la raza de personas negras es maldita, y no es así, creencia del engañador. Por ejemplo los psiquiatras, diciendo que la raza negra es inferior, etc. Esos son satánicos, inicuos, carnales, tuercen las escrituras, para su destrucción, el sol será convertido en oscuridad, la luna también, significa placer y paz, etc. Lo de que la luna es convertida en sangre, es por guerra de Armagedón, contra las sombras y montañas de separación, esas sombras y montañas de separación, son la menstruación de la mujer,
que hacía según la ley, que el hombre no se acerque a la mujer para tener cópula con ella, etc. Las sombras son la ley mediante decretos que separa, la calumnia que culpa, acusación, la prueba, la guerra, etc. Es a su vez hijos de Babilonia la grande, sangre inmunda, hijos del inicuo, como una mujer que está menstruando, nada más que mugre, las montañas expresión que alude al tamaño, como Goliat, gran montaña, enemigo de Israel, desafiando en guerra, pero es un pequeño cuerno a la vez, que habla cosas grandiosas, contra escogidos de Dios, guerra de Armagedón, las contradicciones del falsamente llamado conocimiento, el hijo de la destrucción. Anillo oscuro maldito, que quiere ser un dios en el templo de Dios, entró al medio, se introdujo la cosa repugnante que causa desolación en el lugar donde no debe, la apostasía, dentro de la adoración, etc. Mente del diablo, cosas profundas de Satanás, tratando de entrar a las mentes de los escogidos de Dios, para si es posible extraviarlos, etc. Son esa nube oscura, anillo que separa, etc. Esto otro, los inicuos, personas oscuras, desaparecerán, serán cortados de la mismísima tierra, traicioneros serán arrancados de ella, ¿cuál será la oscuridad que seguirá estando entre Dios y los hombres? Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, dio su sangre derramada asesinado, esa sangre al limpiar los pecados y llegar a la perfección, la sangre justa perfecta en sacrificio, será entonces el anillo de nubes oscuras, entre Dios y su pueblo, que se traga la culpa y la muerte, se lleva las culpas de la humanidad, es una oscuridad muy superior al sacrificio de los inicuos, entonces la humanidad otra vez será como que tendrá cerrado los ojos al mal, tapado por el anillo de oscuridad. Masa de nube sangre justa de Jesucristo, que impide que hombres vean a Dios y lo escuchen, con malos deseos, deseos perjudiciales, el pecado agazapado a la entrada, a las puertas de la muerte, con ese deseo vehemente que es por cada uno, que si uno se dirige al mal, tendrá dominio sobre él. Preguntó eso Dios a Caín, cuando Eva y Adán pecaron, Dios le dijo a Eva, tu deseo vehemente será por tu esposo y él te dominará, como también dice la guardiana de las viñas, mi amado tiende hacia mí su deseo vehemente, etc. Jehová es de ojos demasiado puros para ver lo que es malo, etc. Y Job pidió a Dios, haz que mis ojos pasen adelante para que no vean lo que es inútil. Dios dijo a Moisés, no puedes ver mi rostro, no puedes ver mi rostro y sin embargo vivir. Así que cuando a Adán y Eva se les abrieron los ojos, por el pecado, fue un pecado de deseo perjudicial, sexual, adulterio, Dios dijo no deben tocar el árbol, no comerlo, para que no mueran, la mujer empezó a ver al árbol que era deseable para contemplarlo, empezó a comer del fruto y, tocándolo, con ojos llenos de adulterio, no pudo desistir del pecado, camino de la mujer adúltera, ha comido, se ha limpiado la boca, y ha dicho, no he cometido mal alguno. Al haber hecho Eva eso de comer del fruto, adulterio con la serpiente, la oscuridad que la protegía se fue, quedó expuesta sin protección, entre Dios Jehová y Adán y Eva, por eso otra vez dice la Biblia, que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios en el jardín se escondieron, porque estaban desnudos, tal como Israel al escuchar la voz de Dios en el desierto, pidieron no escuchar más la voz de Dios, ni ver la escena de su presencia, al mencionar Dios los pecados de deseos malos, desearla mujer del prójimo, entre otras cosas, pecados sexuales, el pueblo pidió no escuchar más ni ver más la voz de Dios y escena de su presencia, entonces Dios colocó oscuridad, una nube oscura, anillo, rueda oscura de nubes, etc., en el caso de Adán y Eva, al pecar contra el Espíritu Santo de manera imperdonable, los cubrió su desnudez, y los echó del centro, de la inocencia, lo que está en medio de la rueda de nubes oscuras que los protegía de Dios la escena de su presencia y la voz, de Dios. Echados del jardín de Dios inocencia de palomas, perdidas, y puso 2 querubines obstaculizando la entrada al paraíso, el jardín de Dios, 2 querubines justos, acusando día y noche a Adán y Eva, por haber pecado contra el Espíritu Santo, querubines que son guardianes de la entrada al paraíso, culpan a los inicuos día y noche, y a la vez no tienen descanso mientras dicen, Apocalipsis 4, 8 y en cuanto a las 4 criaturas vivientes, cada una de ellas respectivamente tiene 6 alas, alrededor. Y por debajo están llenas de ojos. Y no tienen descanso día y noche mientras dicen, Santo, Santo, Santo es Jehová Dios, el Todopoderoso, que era y que es y que viene.
Y dicen también a los escogidos recordándoles esto continuamente, los sellados de los reyes y sacerdotes, resto de los 144.000 reyes y sacerdotes, y la gran muchedumbre, que va saliendo viva de la gran tribulación, declarados sin culpa en medio de una generación torcida y aviesa, etc. Esa masa de nubes negra, la protección, sangre de Jesucristo justa derramada, la nube mediadora entre Dios y los hombres, porque hombres aún somos pecadores, como la nube que había entre el campamento el pueblo de Dios, es escalva, una sangre de Jesucristo justa limpiadora mediadora, que limpia esclava, que protege, porque Cam, el hermano de Sem y Jafet, hijos de Noé, terminaron tomándolo como esclavo al ver la desnudez de su padre, Noé, en la tienda, Cam vio la desnudez de su padre Noé, y salió y se puso a informarles a sus hermanos, quienes entraron en la tienda de Noé y su padre y lo cubrieron. Jesucristo dijo que vio a Dios Padre, Jehová Dios en los cielos. Jesucristo vio a Dios directamente, en los cielos su figura, y escuchó su voz, vino a la tierra, lo informó a los hombres, llegó a tomar la forma de un esclavo y llegó a ser la semejanza de los hombres. Entonces Jesucristo, un esclavo fiel y discreto, oscuro, nube oscura, masa de nubes oscuras, esclavo de los hombres, porque informó como si fuera la desnudez de Dios, en parte, porque tiene muchas cosas que decirles ahora, pero no podemos soportarlas ahora. Jesucristo es el esclavo oscuro Cam, y sus hermanos, los reyes y sacerdotes, resto de los 144.000 reyes y sacerdotes, son la tienda de Noé. Reyes y sacerdotes son la tienda más perfecta no hecha de manos, la tienda de Noé, y con Jesucristo como su esclavo fiel y discreto, que se va llevando las culpas del acusador de los hermanos, el calumniador, el diablo, acusando día y noche como un mal querubín, que acusa inocentes en vez de culpables. Cam, Jesucristo esclavo fiel y discreto que se lleva las culpas, que vio a Dios Jehová como cambió desnudo a Noé, y los hermanos entraron en la tienda, y taparon la desnudez al padre Noé. Los reyes y sacerdotes en conjunto, con los querubines guardianes, son la oscuridad, masa de nubes, que están entre Dios y la humanidad que se va salvando. Algunos murieron, otros están en la tierra, la tienda de Dios con la humanidad, hasta eliminar el pecado, la ley. Aguijón que produce muerte. Un aguijón que se clava en la carne, y culpa, coces contra aguijones que no hay que dar, palabras de sabios como aguijones, jueces, etc. Si alguien se extravía, la masa de nubes, desde su interior, inocencia, como una flecha de luz, va a buscar al culpable, y castiga con la vara de hombres y Adán. Ciertamente lo censurarán con la vara de hombres y con los golpes de los hijos de Adán. Desde interior de masa de nubes, la inocencia, pureza, desde los querubines, desde el Santísimo, de en medio, se un rayo, atraviesa la masa de nubes, y castiga al culpable. Un relámpago, justo, bien dirigido, no falla, castigará hasta el grado debido, no se muestra parcial, ni a los inicuos, ni a los justos, porque la Biblia dice que el lobo morará un tiempo con el cordero, ovejas y cabras. No conviene hacer injusticia en el juicio, ni ser demasiado severos, como dijo David de ciertos soldados suyos, son demasiado severos para mí, y los reprendió. Tampoco ser lentos en el castigo, por cuanto la sentencia contra una obra mala no se ha efectuado velozmente. El corazón de los hijos de los hombres queda resuelto a lo malo, lo despacioso de los estúpidos los matará, ni aceptan soborno injusto, no hay rescate para lo peor que es esto. Pro 6 y 32. Cualquiera que comete adulterio con una mujer es falto de corazón, el que lo hace está arruinando su propia alma. Pro 6 y 33. Una plaga y deshonra hallará, y su oprobio mismo no será borrado. Pro 6 y 34. Porque la furia de un hombre físicamente capacitado son los celos, y no mostrará compasión en el día de la venganza. Pro 6 y 35. No dará consideración a ninguna clase de rescate, ni mostrará disposición favorable, no importa cuán grande hagas el presente. Gen 3, 2. Ante esto, la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Gen 3, 3. Pero en cuanto a comer, del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no deben comer de él, no deben tocarlo para que no mueran. El fruto del que nadie puede comer, son los querubines, macho y hembra, matrimonio, el pastor y su guardiana de las viñas. El fruto es el amor, desear, ver y tocar, a los querubines es muerte, siendo tocar ya lo más grave, o empezar a desear, contemplar,
con planes carnales a tocar, a cualquiera de los dos querubines, pérdida del cuerpo a la materia triturada, sin parcialidad. Son el fruto en medio del jardín. Una trampa pensar que se consigue algo con pecar, otra vez el inicuo miente e intenta engañar, haciendo creer que obtendrán algún privilegio o serán como Dios conociendo lo malo y bueno, a tocar el fruto de los querubines, que son matrimonio, ellos ven el coito con otros como cobre madera podrida, y la espada que da vueltas para guardar el camino al árbol de la vida, la perfección final, vida eterna, están en la guerra de Armagedón, por malditas sombras y montañas de separación, cuando los querubines quieren encontrarse, obstaculizan, la guardiana le dice da la vuelta amado mío, él se va, la espada de vueltas, para guardar el camino al árbol de la vida, significa guerra, y cuando le preguntan si hay paz, y los hombres inicuos e impostores, falsos, dicen paz y seguridad, fabricando algo malo a todo tiempo llevando a grado cabal la maldad, hasta completar el error, inicuos actuando hasta lo completo, guerra, como cuando le preguntaban a Jehú, ejecutor de la justicia de Dios, ¿hay paz Jehú? Él decía que tienes que ver tú con paz, da la vuelta, detrás de mí, y el individuo, iba atrás y seguía la guerra, porque fabrican cosas malas con quienes están morando con un sentido de seguridad, por eso, cuando el querubín ungido ve que no hay paz y seguridad verdadera, en vez de ir a su esposa, la luna que es morena que el sol ha alcanzado a verla, se va, a otra oscuridad, la oscuridad su escondrijo, el sol en oscuridad, y en vez de paz, espada, guerra, guerra oscura, sin licencia, sin ley. Hasta hacer que inicuos como sombras y montañas huyan, porque la ley es para castigo de los inicuos, no de los justos, se promulga para ellos, para pecadores, no para justos, a la hora de vencer a los inicuos, no hay ley que los ampare, lo de que la luna se convierte en sangre, no es la sangre de la luna, sino sangre que separa a la luna del sol, sangre de ramera, su menstruación, nada más que mugre, de Babilonia la grande, la gran ramera, esa es la sombra, sangre sombras inicuas, sus hijos. Bestias salvajes montañas hijos de los demonios, como los Nefilim, poderosos en la maldad, montañas llamados así por ser gigantes, como los Nefilim, y como Goliat, inicuo filisteo, quien desafió con escarnio a Israel, pelea y guerra, irrazonables, no buscan la paz, por eso esta profecía aplicada a los querubines. Gen 3 y 24 de modo que expulsó al hombre, y al este del jardín de Edén apostó los querubines y la hoja llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida. Job 41, 26 al alcanzarlo, la espada misma no resulta capaz, ni lanza, dardo ni punta de flecha. Job 41, 27 considera el hierro como mera paja, el cobre como simple madera podrida. Dan 2 y 32 en lo que respecta a aquella imagen, su cabeza era de buen oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de cobre. 2 Samuel 10 y 12, entonces puso una oscuridad en torno suyo como cabañas, aguas oscuras, espesas nubes. Al culpar a Cam de Canaán hermanos de Sem y Jafet, por ver la desnudez de su padre Noé, en la tienda, y encima informarlo a sus hermanos, su piel oscura, su carne, cargó con la culpa por ver la desnudez, pecado inmoral, por eso en la Biblia, la carne representa el pecado, la carne del cuerpo, quedó oscura, deseo sexual impropio, deseos inmorales de la esposa de su prójimo, Eva esposa de Adán cometió adulterio con la serpiente, Satanás el diablo, la serpiente original símbolo de órgano sexual. Masculino, cometió adulterio con Eva, pecado sexual, quedó carne del cuerpo de Eva adúltera y Adán en pecado, manchado, por eso se ocultaron, como piel oscura, mujer pecadora dice, no me miren porque soy morena, el sol ha alcanzado a verme, Satanás el diablo vio a Eva, la tentó, y cometieron adulterio, pecado sexual, vino Dios al jardín, y Eva y Adán se ocultaron, piel oscura, y dijeron, no me mire Dios, soy morena, o moreno, Adán, pecados sexuales, y los dos Adán y Eva vieron desnudes del diablo la serpiente. Eva adulterio, piel oscura pecadora Adán, fue a ella, ya era adúltera, dice que Adán también tomó del fruto y lo comió, de la serpiente, Satanás el diablo, homosexualidad, Adán en oscuridad, como Cam, que vio desnudez de su padre, Noé, deseo sexual homosexual, Cam, hermano de Sem y Jafet, hijos de Noé, así que Adán también quedó moreno, oscuro,
carne maldita, pecadora, empezó a oscurecerse, y murieron. Oscuridad no vence a la luz avanza y se expande, en el camino de la oscuridad. ¿Cómo? Dice la Biblia: en el principio había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Una oscuridad existente, solo está para que su lugar sea posesión de la luz. La riqueza del pecador está atesorado para el justo, que heredará la tierra, justos moviéndose de un lado a otro sobre la superficie oscura de las aguas oscuras de Babilonia la Grande, sus aguas de sangre, sombras oscuras, justas se van expandiendo. Hasta que el mar ya no exista, la carne del pecado, piel oscura, adúltera pecadora, de tontos, que ya no andarán por el camino de la santidad, lo mortal tragado por la inmortalidad, comiendo carne inicua la espada de los justos, en Armagedón, vencerán la oscuridad, la carne oscura de los hijos del diablo, pecadores en extremos contra Jehová. Jeremías 12 y 12, por todas las sendas trilladas a través del desierto han venido los violentos despojadores. Porque la espada que pertenece a Jehová está devorando desde un extremo del país aún hasta el otro extremo del país. No hay paz para carne alguna. 1 Tesalonicenses 5, 3, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Proverbios 4 y 18, 19, pero la senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. 19 El camino de los inicuos es como las tinieblas, no han sabido en qué siguen tropezando. Génesis 1, 2, 2 Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. 2 a 7 y 14 Yo mismo llegaré a ser su padre, y él mismo llegará a ser mi hijo. Cuando él haga mal, entonces ciertamente lo censuraré con la vara de hombres y con los golpes de los hijos de Adán. Is 1, 1 Ahora bien, en el año 30, en el mes cuarto, en el día 5 del mes, mientras yo estaba en medio del pueblo desterrado junto al río Quebar, aconteció que se abrieron los cielos, y empecé a ver visiones de Dios. Is 1, 2 En el día 5 del mes, es decir, en el año quinto del destierro del rey Joaquín. Is 1, 3 La palabra de Jehová le ocurrió específicamente a Ezequiel hijo de Buzi el sacerdote en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y sobre él en aquel lugar llegó a estar la mano de Jehová. Is 1, 4 Y empecé a ver, y, mire, había un viento tempestuoso que venía del norte, una gran masa de nubes y fuego trémulo, y tenía un resplandor todo alrededor, y de en medio de él había algo como la apariencia del electro, de en medio del fuego. Is 1, 5 Y de en medio de él había la semejanza de 4 criaturas vivientes, y esto era lo que parecían, tenían la semejanza del hombre terrestre. Is 1, 6 Y cada una tenía 4 caras, y cada una de ellas 4 alas. Is 1, 7 Y sus pies eran pies rectos, y la planta de sus pies era como la planta del pie de un becerro, y resplandecían como con el fulgor de cobre bruñido. Is 1, 8 Y había las manos de un hombre debajo de sus alas en sus 4 lados, y las 4 tenían sus caras y sus alas. Is 1, 9 Sus alas se unían una a la otra. Ellas no se volvían cuando iban cada una directamente adelante. Is 1 y 10 Y en cuanto a la semejanza de sus caras, las 4 tenían una cara de hombre con una cara de león a la derecha, y las 4 tenían una cara de toro a la izquierda, las 4 también tenían una cara de águila. Is 1 y 11 Así eran sus caras. Y sus alas se extendían hacia arriba. Cada una tenía 2 que se unían, y 2 cubrían sus cuerpos. Is 1 y 12 Y cada una iba directamente adelante. A donde quiera que el espíritu se inclinaba a ir, iban ellas. No se volvían mientras iban. Is 1 y 13 Y en cuanto a la semejanza de las criaturas vivientes, su apariencia era como brasas ardientes de fuego. Algo como la apariencia de antorchas se movía hacia atrás y hacia adelante entre las criaturas vivientes, y el fuego era brillante, y del fuego salían relámpagos. Is 1 y 14 Y de parte de las criaturas vivientes había un salir y un volver como con la apariencia del relámpago. Is 1 y 15 Mientras yo seguía viendo a las criaturas vivientes, pues, mire, había una rueda en la tierra al lado de las criaturas vivientes,
junto a las 4 caras de cada una. Isuna y 16 en cuanto a la apariencia de las ruedas y su estructura, era como el refulgir del crisólito, y las 4 tenían una sola semejanza. Y su apariencia y su estructura eran tal como cuando una rueda resultaba estar en medio de una rueda. Isuna y 17 al ir, iban en sus 4 lados respectivos. No se volvían en otra dirección cuando iban. Isuna y 18 y en cuanto a sus llantas, tenían tal altura que asustaban, y sus llantas estaban llenas de ojos todo en derredor de las 4. Isuna y 19 y cuando las criaturas vivientes iban, las ruedas iban al lado de ellas, y cuando a las criaturas vivientes se las alzaba de la tierra, a las ruedas se las alzaba. Isuna y 20 a donde quiera que el espíritu se inclinaba a ir, ellas iban, inclinándose, el espíritu a ir allí, y a las ruedas mismas se las alzaba cerca de ellas, al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Isuna y 21 cuando iban, estas iban, y cuando se detenían, estas se detenían, y cuando se las alzaba de la tierra, a las ruedas se las alzaba cerca de ellas, al lado, porque el espíritu de la criatura viviente estaba en las ruedas. Isuna y 22 y sobre las cabezas de las criaturas vivientes había la semejanza de una expansión como el chispear de hielo sobrecogedor, extendida sobre sus cabezas por encima. Isuna y 23 y bajo la expansión sus alas estaban rectas, una a la otra. Cada una tenía 2 alas que cubrían de este lado y cada una tenía 2 que les cubrían del otro lado los cuerpos. Isuna y 24 y llegué a oír el sonido de sus alas, un sonido como el de vastas aguas, como el sonido del Todopoderoso, cuando iban, el sonido de un tumulto, como el sonido de un campamento. Cuando se detenían, bajaban las alas. Isuna y 25 y llegó a haber una voz sobre la expansión que había sobre la cabeza de ellos. Cuando se detenían, bajaban las alas. Isuna y 26 y sobre la expansión que había sobre sus cabezas había algo que en apariencia era como piedra de zafiro, la semejanza de un trono. Y sobre la semejanza del trono había una semejanza de alguien que en apariencia era como un hombre terrestre sobre él, arriba. Isuna y 27 y llegué a ver algo como el fulgor del electro, como la apariencia del fuego todo alrededor en el interior, desde la apariencia de sus caderas y hacia arriba, y desde la apariencia de sus caderas y hacia abajo vi algo como la apariencia del fuego, y él tenía un resplandor todo alrededor. Isuna y 28 había algo como la apariencia del arco que ocurre en una masa de nubes en el día de una lluvia fuerte. Así era la apariencia del resplandor que había alrededor. Era la apariencia de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando llegué a ver, entonces caí sobre mi rostro, y empecé a oír la voz de uno que hablaba. Rom 8 y 33 ¿Quién presentará acusación contra los escogidos de Dios? Dios es aquel que, los, declara justos. Rom 8 y 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es aquel que murió, sí, más bien aquel que fue levantado de entre los muertos, que está a la diestra de Dios, que también aboga por nosotros. Rom 8 y 35 ¿Quién nos separará del amor del Cristo? La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada. Rom 8 y 36 Así como está escrito, por tu causa se nos hace morir todo el día, se nos ha tenido por ovejas para degollación. Rom 8 y 37 Al contrario, en todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos mediante el que nos amó. Rom 8 y 38 Porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes. Rom 8 y 39 Ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Gen 9 y 22 Más tarde, Cam el padre de Canaán vio la desnudez de su padre y se puso a informarlo a sus 2 hermanos afuera. Gen 9 y 23 Ante aquello, Sem y Jafet tomaron un manto y se lo pusieron sobre los 2 hombros y entraron caminando hacia atrás. Así cubrieron la desnudez de su padre, mientras tenían vuelto el rostro, y no vieron la desnudez de su padre. Is 10 y 10 Y en cuanto a su apariencia, las 4 tenían una misma semejanza, tal como cuando una rueda resulta estar en medio de una rueda. Gen 2, 9 Así Jehová Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno y bueno para alimento, y también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ego 8 y 17 No debes desear la casa de tu semejante. No debes desear la esposa de tu semejante, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno,
ni cosa alguna que pertenezca a tu semejante. Eco 8 y 18. Ahora bien, todo el pueblo estaba viendo los truenos y los relampagueos y el sonido del cuerno y la montaña que humeaba. Cuando el pueblo alcanzó a verlo, entonces se estremecieron y se mantuvieron a cierta distancia. Eco 8 y 19. Y empezaron a decir a Moisés: habla tú con nosotros, y escuchemos nosotros, pero no hable Dios con nosotros, por temor de que muramos. Eco 8 y 20. Así que Moisés dijo al pueblo: no tengan miedo, porque a fin de ponerlos a prueba ha venido el Dios verdadero, y para que el temor de él continúe delante del rostro de ustedes para que no pequen. Eco 8 y 21. Y el pueblo permaneció a alguna distancia, pero Moisés se acercó a la oscura masa de nubes donde estaba el Dios verdadero. Eco 8 y 22. Y Jehová pasó a decir a Moisés: esto es lo que has de decir a los hijos de Israel: ustedes mismos han visto que fue desde los cielos desde donde hablé con ustedes. Eco 8 y 23. No deben hacer junto conmigo dioses de plata, y no deben hacer para ustedes dioses de oro. Eco 8 y 24. Un altar de tierra me has de hacer, y tienes que sacrificar sobre él tus ofrendas quemadas y tus sacrificios de comunión, tu rebaño y tu vacada. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y ciertamente te bendeciré. Eco 8 y 25. Y si me haces un altar de piedras, no debes edificarlas como piedras labradas. En caso de que realmente blandas tu cincel sobre él, entonces lo profanarás. Eco 8 y 26. Y no debes subir por escalones a mi altar, para que no se descubran sobre él tus partes naturales. Gen 9 y 22. Más tarde, Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se puso a informarlo a sus dos hermanos afuera. Gen 9 y 23. Ante aquello, Sem y Jafet tomaron un manto y se lo pusieron sobre los dos hombros y entraron caminando hacia atrás. Así cubrieron la desnudez de su padre, mientras tenían vuelto el rostro, y no vieron la desnudez de su padre. Gen 9 y 24. Por fin Noé despertó de su vino y llegó a saber lo que le había hecho su hijo menor. Gen 9 y 25. Por lo cual dijo: maldito sea Canaán. Llegue a ser él el esclavo más bajo para sus hermanos. Gen 9 y 26. Y añadió: bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y llegue a ser Canaán esclavo para él. Gen 9 y 27. Conceda Dios amplio espacio a Jafet, y resida él en las tiendas de Sem. Llegue a ser Canaán esclavo para él también. 2 Samuel 10 y 12. Entonces puso una oscuridad en torno suyo como cabañas, aguas oscuras, espesas nubes. Gen 9 y 28. Y Noé continuó viviendo 350 años después del diluvio. Gen 9 y 29. De modo que todos los días de Noé ascendieron a 950 años, y murió.